Shalom Alejen, paz para todos. Con vosotros de nuevo, agradeciendo a nuestro Padre Celestial, el Elohe de Israel, el Elohe de Abraham, de Isaac, de Jacob, del rey David, de todos los profetas mayores y menores que hay en el Tanaj, en las escrituras que ustedes conocen como el Antiguo Testamento, y también el Elohe de nuestro Adón y Mashiach Yahshua, y de todos los Elohim apóstoles, porque el fundamento realmente de nuestra fe hebrea e israelita es la Torá, Yahshua como el Mesías de Israel y los Elohim. Ese es el fundamento, y así lo dice el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. Con ese nombre lo conocen ustedes. Me siento feliz por la cantidad de correos y de personas interesadas a nivel mundial que estamos intentando atender lo más rápido posible, pues para darles respuestas a todas las preguntas que nos demandan de nuestra fe. Y estoy agradecido porque lo hacen con mucho respeto, y esa es la base, ese es el principio, eso es lo que establece una buena comunicación entre los seres humanos. Partimos de la base de que toda fe debe estar arraigada a lo que dice la Sagrada Escritura, pero también estamos conscientes de todo lo que el hombre ha hecho con esa escritura. Hay un grupo de personas que hace muchos cientos de años decidieron establecer el canon de la escritura, siendo ellos mismos los jueces, siendo ellos mismos el tribunal que decidió qué libros eran inspirados y cuáles no lo eran. Me estoy refiriendo a Roma, a la iglesia de Roma cuando se estableció. Y ahí es donde yo quiero llevarles a cada uno de ustedes. Roma no tenía una premisa ni un corazón predispuesto para dejar las cosas como estaban escritas, porque había muchas cosas que ellos, por los cuales ellos se sintieron amenazados y se creyeron con el poder de manipular la escritura, de traducir la escritura, y al mismo tiempo que iban traduciendo, iban cambiando, añadiendo y quitando cosas de la escritura, porque esas cosas que decía la escritura perjudicaba a todo esa organización, esa religión oficial que se estableció con el nombre de católica, apostólica y romana. Pues con esa premisa para nosotros de desconfianza, porque cuando alguien utiliza la escritura para su propia conveniencia y deja en ella lo que le conviene, y lo que no le conviene o lo manipula, lo cambia, lo mal traduce o lo quita, que fue el caso de lo que hizo Roma con las escrituras, pues uno se da cuenta dónde ha estado creyendo, dónde ha estado depositando su fe. Y siempre lo digo y os lo vuelvo a repetir con toda humildad y sinceridad. Es algo que nuestro Padre me enseñó, que me hizo despertar de esa confianza que yo tenía puesta en lo que creía, para poder desprenderme de esa atadura y poder recibir la auténtica verdad de nuestro propio Padre. La Iglesia de Roma, en su empeño por destruir todo vestigio hebreo
israelita lo que hizo fue traducir las escrituras de los manuscritos originales, y una vez lo hizo a su conveniencia, destruyó y quemó dichos originales. Es algo que a los ojos de nuestro Padre, pues es un pecado gravísimo, porque millones y millones y millones y millones de personas han estado creyendo en la mano de Roma sin saber que la fe que ellos tienen había sido manipulada, preparada, elaborada para hacer un sistema de creencias y de doctrinas que los tuvieran a ustedes aferrados a ellos. Si ustedes se fijan y son sinceros, y yo no pongo en tela de juicio la sinceridad de cada uno de ustedes, porque no soy juez del corazón, no me puso como juez ahora mi Padre en Israel para juzgar las acciones del corazón, sino para juzgar los delitos contra la Torá, porque están enmarcados en la Torá, y hay un castigo, hay una disciplina, hay una opción que los pastores de Israel tienen que poner en primer lugar, porque esa es la voluntad de nuestro Padre, si no, nuestro mundo sería un caos. Lo que hizo Roma fue terrible, porque antes de que existiera Roma, aún quedaba algún vestigio de la verdad por comunidades aisladas que había, de seguidores del Mesías, de seguidores de los discípulos de los Salujín, de los apóstoles, que fueron viajando por tantos sitios y fueron dejando pues la enseñanza de la mejor manera que ellos supieron. Y hasta el siglo III hay mucho vestigio en comunidades que había, que demostraban que aún la verdad estaba intacta en algunas facciones. Pero cuando llegó a manos de Roma, como a ella lo único que le interesaba era el auge que había en estos seguidores, la división que había de opiniones de tantas comunidades, y que todas iban a parar a Roma, al poder y al dominio de Roma. ¿Qué hizo Roma? Constantino fue muy listo, fue un gran emperador en el aspecto de unificar a ese pueblo. Dijo: tienen una fe contraria a la que teníamos nosotros antes, pero la inmensa mayoría tienen esa fe. Sería absurdo si yo siguiera atacándoles, porque mientras más los he perseguido, más proliferaban. ¿Y ahora qué? ¿Qué puedo hacer? O mi imperio se deteriora y se destruye, o acepto a estas personas que creen en este Mashiach y regularizo mi imperio. Y eso fue lo que hizo Constantino. Él nunca fue creyente en el Mesías, aunque digan los católicos, lo tengan como santo, San Constantino y a su esposa y cosas raras. Si ustedes fueran a una biblioteca, descubrirían qué clase de persona era Constantino. Era un terrible, era un asesino, era un depravado, que solamente se convirtió al Mesías unos minutos antes de morir, porque sabía que se iba a morir, y por miedo y por temor, ese mismo miedo que él había infundido en los seguidores, en los romanos, en aquellos que se decían seguidores del Mesías, ahora resulta de que también le había afectado a él. Es una historia muy detallada en las bibliotecas, ustedes lo pueden encontrar, porque tienen que tener como base quién hizo la Biblia que usted tiene en su mano, quién hizo la Biblia de Jerusalén, la Biblia Nagar Colunga, que son católicas, o las Biblias que los protestantes o los cristianos evangélicos han editado por las sociedades bíblicas, que no es más que el negocio del siglo,
que han negociado con 40.000 traducciones, todas erradas porque son traducciones de traducciones, que al final van a parar todas a una conocida como la traducción del oso, que fue manipulada, que fue distorsionada, que fue cambiada de forma premeditada, o sea, que quien lo estaba haciendo sabía lo que estaba haciendo. Y sin embargo, todo el mundo cristiano actual y los que ya han precedido a los cristianos actuales, los que han tenido la misma fe, han estado viviendo en un mundo de mentiras, en un mundo trágico de manipulación, porque han llegado a creer doctrinas y enseñanzas e ideas de nuestro Padre y de su Hijo totalmente contrarias a la que enseñaron los patriarcas, la que enseñó Yahweh al pueblo de Israel, o la que enseñaron los profetas, porque como nos dice el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, para ustedes, antiguamente Yahweh nos hablaba a través de los profetas, y eso es algo que no podemos negar porque es real. Pero en el tiempo en el que se escribió esa parte de la Escritura dice que nos ha hablado a través del Hijo, a quien el Padre ha constituido heredero de todo. Le ha dado toda la autoridad que el Hijo necesita para venir a morir por nosotros, para cuidar de nosotros como pueblo, para llevarnos en el camino de la salvación, para llevarnos hasta la perfección, para que algún día podamos estar delante de la presencia de nuestro eterno Padre, que ahora no podemos estar por causa de nuestros pecados, porque no somos cados, no somos santos, no hemos alcanzado ese grado de perfección, pero tenemos la esperanza de que algún día, con la voluntad de Yahweh y el esfuerzo que cada uno de nosotros estamos haciendo, porque es poner de nuestra parte, no es que tenga mérito, es que si nos dan un regalo, nos da una carrera, unos estudios, es para que seamos mejores, para que podamos alcanzar la meta, y la meta es volvernos a nuestro Padre, de quien una vez hace 6.000 años nos apartamos por causa del pecado. Siguiendo sentando las bases de que las Biblias cristianas, todas en su totalidad, han sido versiones, traducciones de traducciones de traducciones erradas, de las cuales han ido añadiendo y quitando, añadiendo y quitando, añadiendo y quitando. Tienen ustedes una escritura ahora, los cristianos, terriblemente mal traducida, que ha llevado a cada uno de ustedes a tener doctrinas e ideas, conceptos, fe totalmente errado. Hace 7 años, cuando mi padre me hizo ver la verdad y la luz, yo le dije, ¿cómo es posible que el pueblo, mi pueblo, el pueblo de Israel, aquel que guardaba la Torá, pudiera estar equivocado? Y me dijo, si la base de tu fe está errada, todo lo que hayas edificado sobre esa fe errada también lo estará. Aquello derrumbó mis muros, derrumbó mi fe, derrumbó todo lo que yo tenía como seguro, porque era necesario que estos muros de Jericó fueran destruidos para poder edificar ahora sobre el fundamento verdadero de la verdad, que era la Torá, y también sobre el fundamento verdadero de nuestra salvación, que es Yahshua. Porque la Torá es un camino de vida, una guía de vida que nos ha llevado a Yahshua, y Yahshua es el que nos ha otorgado, por medio de su sacrificio, de su ofrenda ante el Padre, del amor que derramó hacia nuestro Padre. Él nos ofreció el camino de vuelta a casa. Esto no es algo gratis, como dicen los cristianos. Es absurdo pensar que eso es gratis, porque Él puso su parte, nos los dio como regalo. Pero ahora tenemos que aceptar ese regalo
y asumir nuestra responsabilidad. De ahí que la Escritura nos diga tantas veces: persevera, mantente fiel, no te dejes quitar la corona. Y es porque todas esas cosas que son advertencia nos dicen que la salvación que hemos recibido gratuitamente la podemos perder. Aunque el cristianismo enseñe de que la salvación nunca se pierde, discúlpenme, la salvación se pierde en el momento en que, después de haberla recibido, nos apartamos de ella y la tiramos o la pisoteamos como muchos han hecho. Las bases que sentó Roma para hacer su nueva versión de la Escritura estaba adaptada y preparada para todas esas abominaciones de doctrinas que el catolicismo estableció y que fueron después puertas abiertas para algunas otras que vinieron después, porque no en el siglo IV, cuando Constantino, en el 325, cuando se estableció la Iglesia cristiana por primera vez, porque no existía cristianismo anteriormente, sino que existían seguidores del Mesías, los que seguían el camino, los del camino, pero no había cristianos, porque esa palabra no es una palabra hebrea, y los seguidores del Mesías no eran cristianos, ni eran griegos, ni eran de otras denominaciones, eran hebreos, y se les conocía como los seguidores del camino. Entonces, partiendo de esa base, este señor estableció unas normas, unas leyes, y claro, como había destruido los manuscritos originales, resulta de que ahora él, lo que le perjudicaba como religión o como fe, pues fue borrado y quitado del camino. Y después la fe se estableció por imposición, porque ustedes solo tienen que ver la historia de los papas. Sí, yo he tenido oportunidad de leerla uno por uno, cada uno de los que la Iglesia de Roma ha considerado papa, que no fue, porque el primer papa que tuvo Roma oficialmente fue en el 385 y no anteriormente. O sea, ese cuento chino de que dicen ellos de que Pedro Kefas fue el primer papa y después lo que siguieron los obispos de no sé qué. No, eso es una mentira inventada, diseñada, preparada, elaborada para darle cuerpo a esa iglesia que había fundado Constantino, una iglesia pagana en la cual introdujo infinidad de doctrinas y de enseñanzas demoníacas que pertenecían a otras culturas, pero como los que vinieron a esa fe eran gente muy poderosa y no estuvieron dispuestos a abandonar esas doctrinas, Roma los aceptó porque lo único que le interesaba en el fondo era el número, la potencia, el poder decir hay romanos en todas partes del mundo. Eso fue lo que se estableció, eso fue lo que Roma hizo. Y de ahí pues todas las doctrinas que empezaron a enseñar sobre la jerarquía de la iglesia, sobre el sacerdocio, las monjas, los conventos, el que la iglesia fuera el poder único que existiera, la idolatría que tuvo, las imágenes y un sinfín, la inmortalidad del alma, el purgatorio, la Trinidad, la dualidad, un sinfín de doctrinas que cuando las coges y las pones en un reflejo cara a cara con todo lo que mi padre había revelado a su pueblo amado, a la niña de sus ojos, que es Israel, o con todo lo que mi padre había revelado a Moshe cuando dio las tablas de la ley, porque no solamente dio las tablas de la ley, sino que dio un cuerpo de leyes establecidas para el pueblo de Israel, en la cual abarcaban problemas sociales, de matrimonio, de pareja, de tierras, de potestades y de todo. Cuando ustedes leen eso y leen a los profetas y lo asemejan a la enseñanza de los cristianos, absolutamente no hay nada parejo, nada hay parejo. Y eso es lo que a mí me llamó la atención, el hecho de descubrir tantas cosas
el de descubrir que incluso que en el judaísmo había idolatría, y una idolatría incluso más fuerte que la de los mismos cristianos. Y es algo real, es algo que uno lo ve. Si no, váyase a una sinagoga y vea las imágenes, los símbolos que hay. O váyase a una comunidad mesiánica que dicen que son medio judías y medio cristianas, una mezcla muy rara, abominable para nuestro Padre, porque nuestro Padre nos llama para ser hijos y para ser pueblo, no para ser lo que son estas comunidades, junto con otras cristianas que a veces no tienen ni etiqueta, no le podemos poner etiquetas porque son personas salvajes que viven movimientos muy raros, dicen que son espirituales, pero ¿qué es eso de tirarse al suelo, de imitar animales? Es algo terrible. Yo no sé cómo no son capaces de darse cuenta dónde Hashatán los ha metido. Y todo es una mentira, porque todo eso que ellos tienen y han establecido y creen y se sienten a gusto está basado en una escritura, en una escritura que ha sido manipulada, que no es lo que ellos leen, que lo que ellos leen es una mentira, que eso ya fue editado y preparado por una iglesia que ha perdurado en el tiempo, porque ha habido separaciones, pero aún en esas separaciones los que se separaban, se llevaban esas doctrinas y esas mismas traducciones erradas. Pero ahora en este tiempo del fin, mi Padre, y ya empezó desde el año 1947, cuando después de 2000 años antes de que existiera Roma, y me refiero o que hiciera lo que hizo con el canon de las escrituras, los verdaderos sacerdotes del templo que se marcharon del templo antes de que regresara Yahshua, antes de que estuviera Yahshua entre nosotros, por el hecho de que el sacerdocio que había en el templo no era el sacerdocio legítimo, sino que habían sido puestos a dedos por Roma, porque les interesaba. Por eso eran tan amigos de Roma en el tiempo de Yahshua, porque ya tenían una relación entre ellos. Estos sacerdotes verdaderos se fueron a unos kilómetros de Jerusalén, en un desierto, y se juntaron con una comunidad monástica que había allí, llamada los esenios, donde se llevaron pues los rollos de la Torá, y donde estudiaban y aprendían y vivían en comunidad, preservando la verdad de la Torá. Y estos, viendo lo que Roma, posiblemente avisados por nuestro Padre, hicieron, fue esconder esos rollos y muchos pergaminos y rollos para que la verdad no se destruyera, que fue lo que hizo Roma, destruir más tarde. Así que las Biblias que tienen los cristianos actualmente no es más que son Biblias que en la mayor parte han sido manipuladas. Y por eso es tan inverosímil las doctrinas que vienen del cristianismo, como una trinidad, como decir que el Mesías es Elohe o es Elohim, o para que en palabras que ustedes me puedan entender, que el Hijo del Eterno, aquel que murió en la cruz, era Dios, o cosas así, que no son más que abominaciones y cosas no sanas, porque no están en la Escritura. No existe en la Escritura ninguna de esas enseñanzas que el cristianismo tienen, y es porque, claro, ellos tienen una Biblia que dice, no, aquí pone que Dios se ha manifestado en carne, aquí dice que Él es Dios, aquí dice que Él puede perdonar pecados y solamente Dios puede perdonar pecados, aquí dice el Padre y yo somos uno. Miren, todas esas cosas que ustedes como cristianos tienen como base, ha sido una vil manipulación de Roma, una traducción hecha expresamente porque Roma
Media y Grecia, que fue las que se unieron para hacer el canon, eran personas que tenían en su filosofía que los dioses tenían hijos con las mujeres y que esos hijos eran también dioses. Y por eso no quisieron, cuando vieron la experiencia del nacimiento virginal de Yahshua, ahí metieron sus doctrinas, y por eso los cristianos creen en tantas cosas contrarias a lo que dice la misma Torá. Pero es que es normal, es que tienen la base de su fe está errada. Todo lo que han edificado sobre eso es una mentira. Es como el que edifica una familia basado en una mentira, en un engaño. Al final esa familia se divide, se destruye, porque no ha tenido la raíz en el amor y en la verdad y en la comunión y en la comunicación entre ellos. Es increíble, yo a veces quisiera, y le pido muchas veces a nuestro Padre, que ustedes tuvieran discernimiento para ser fuertes, valientes, para desafiar lo que han vivido siempre, y a esos pastores que les enseñan esas mentiras, que ustedes tuvieran el coraje que tuvo Yahshua y los Shalujín de enfrentarse a los fariseos y saduceos, porque estaban invalidando la Torá por causa de sus tradiciones. Y aquí lo que están haciendo los pastores cristianos y los mesiánicos no es más, y el judaísmo también lo incluimos. Lo que están haciendo es que por sus tradiciones, por sus mentiras, por sus falsas traducciones de las Escrituras, han vivido en el engaño y han enseñado engaño. Y seguirán enseñando engaño hasta que llegue el momento en que todo se acabe, que será muy pronto. Por eso estamos publicando al mundo tantas cosas que son contrarias a lo que ustedes dicen. Sí, porque muy poca gente se ha levantado en contra de los sistemas establecidos, tanto del mundo como de la religión, porque todo está gobernado y dominado por la misma mano que tiene a los gobiernos políticos y a los religiosos como marionetas, utilizándolo para su propio provecho, que es nada más y nada menos que la destrucción de los seres vivos. Para mí fue muy importante hace 7 años el conocer la verdad, porque despertó en mí algo que me hizo cambiar de vida. Sí, a veces nos acusan por las vidas pasadas que tuvimos antes de conocer la verdad y el Mashiach, pero ¿qué importa? Porque tuvo que venir Yahshua a nuestra vida para traernos el Ruach HaKodesh, el Espíritu que ustedes conocen como el Espíritu Santo, aunque esa palabra no es correcta. La palabra correcta es Ruach HaKodesh, el Ruach de nuestro Padre, de santidad de nuestro Padre, para que ese poder de nuestro Padre en nosotros, por haber aceptado a Yahshua, nos convenciera del pecado en el que estábamos viviendo. Y si no, el que era ladrón dejó de ser ladrón, el que era adúltero dejó de ser adúltero, el que era mentiroso dejó de utilizar la mentira. Algo ocurrió en nuestra vida que nos hizo cambiar, que nos hizo girar para otro lado, porque nuestro camino era un camino de muerte y ahora es un camino de vida. Yo quisiera que todos ustedes pudieran abrazar la fe hebrea. La fe hebrea no está basada en un sistema de normas y de conducta impuestas por hombres, sino que están basadas en la misma Torá y en todas las enseñanzas del Mashiach, de aquel que murió por nosotros en la cruz, que nos dejó tanta enseñanza, tan hermosa, tan perfecta, tan buena, y que con su ejemplo de vida nos demostró que la Torá de su Padre, los mandamientos de su Padre, no eran gravosos para nosotros. El Hijo no vino a abolir lo que el Padre había hecho, sino que vino a confirmar: yo he venido a cumplir. Mateo 5, pueden ustedes leerlo de forma clara, sin prejuicios, porque son palabras del mismo Yahshua, salieron de su boca. Igual que salieron de su boca las que se encuentran en Juan 17:3, que fue una oración que él hizo delante de sus talmidín, de sus discípulos, cuando orando al Padre dijo: que te conozcan a ti, el único Elohe verdadero Yahweh, y aquel a quien tú has enviado, que soy yo, Yahshua. Esa
oración que él hizo me llenó de fortaleza, porque vi a un hijo del Padre, a un hermano mío que vino a estar entre nosotros, a cumplir una misión que el Padre le había encomendado. Y vi el amor que él le tenía a nuestro Padre y cómo aceptó esa misión a venir a morir por nosotros, en nuestro lugar. Y por eso merece toda mi respeto, mi honra, porque aunque sé que la honra del Padre es una y la del Hijo es otra, yo en quien tengo que fijarme para poder llegar al Padre o para saber quién es el Padre, porque así me lo enseñó Yahshua, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quiere decir que las obras que yo hago son las que el Padre me ha dicho que haga. Así que, ¿para qué quieres que venga el Padre directamente a hablar contigo si yo soy el embajador del Padre? Yo soy el reflejo de Papá, que he venido para enseñaros lo que Papá quiere que hagáis. Él nunca vino a abolir la Torá, sino a darle cumplimiento, a enseñarnos un ejemplo de vida. Y si no, díganme ustedes, él estuvo guardando la Torá hasta el final de sus días, igual que lo hicieron los apóstoles, igual que lo hizo el último apóstol, que fue Shaul, conocido por ustedes con el nombre de Pablo. Él no dejó de guardar la Torá, porque ¿cómo uno puede dejar de guardar la Torá si la Torá es un camino de vida, una guía? ¿Cómo sé yo lo que es pecado si la Torá no me dice lo que es pecado? Y sin embargo los cristianos, en su afán por quedarse a medias, porque eso fue lo que hicieron, quedarse a media, dijeron: ya no necesitamos la Torá, con Yahshua es suficiente. Pues sigan el ejemplo de Yahshua, miren a Yahshua, fíjense, hagan lo que él hizo. ¿No dicen los cristianos que siguen las pisadas del Mesías? ¿Por qué no guardan el Shabbat? Díganmelo. ¿Por qué no van a la sinagoga y leen la Torá? ¿Por qué no guardan los demás mandamientos que hay en la Torá, como él los guardó? Porque él nació siendo israelita, hebreo, judío, porque él era de la casa de Judá. Vivió como judío, murió por las leyes que según habían establecido en aquel momento, y lo hallaron culpable, pero él no era culpable, el propio judío. Entonces, si hay que seguir tras las pisadas de él, oiga, síganla. Díganme cuándo él abolió la Torá, cuándo él hizo algo en contra de la Torá. No, pero es que Yahshua es el Señor del Shabbat y él hizo que los Shalujín transgredieran el Shabbat. Eso es una mentira. Pues ¿saben por qué es una mentira? Porque una verdad a media es una mentira. Sí que es cierto que hay ciertas cosas del Shabbat que no guardó. Pero ustedes tendrían que saber, si son teólogos, si son cristianos, o por lo menos tenían que haberse preocupado por saberlo, que en aquel tiempo de Yahshua los fariseos y seduceos habían impuesto fuera de la Torá, por la tradición oral, 39 leyes que aplicaban al Shabbat. No habían sido dadas por Yahweh en la Torá, pero sí por este cuerpo, este Sanedrín. ¿Y qué ocurre? Que cuando le acusaron de las transgresiones que hizo sobre el Shabbat, qué casualidad que fueron por esas 39 leyes y no por las demás que estaban en la Torá. Pero es muy fácil, porque él acusó a los fariseos y seduceos de su tiempo que ellos habían invalidado la Torá de Yahweh por causa de sus tradiciones. Y esas 39 leyes eran tradiciones de la ley oral que ellos tenían, porque la habían establecido así en sus supuestos sabios. Y esas sí que las transgredió, claro, ¿cómo no las vas a transgredir si eran contrarias a las que Yahweh había establecido sobre el mismo Shabbat? Estaría todo el día explicándoles, hablándoles, enseñándoles, porque lo que hay en mi corazón es lo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y hoy he querido compartirles estos para ayudarles, para poder compartirles, para animarles a que no se queden con lo que han aprendido, porque la verdad solo viene de arriba. Y si la verdad que has creído es una verdad basada en una mentira, en una manipulación de alguien que odiaba al pueblo hebreo como fue Roma,
porque se había tirado 200 y pico de años, casi 300 años persiguiendo a los seguidores del Mesías, asesinándolos. Y ahí la historia que ustedes tienen, o que ustedes pueden conocer sobre los teatros romanos, los crucificados, los que quemaban vivos, todos eran seguidores del Mesías, no eran cristianos. Cuidado, no eran cristianos. Cuando se estableció el cristianismo, no, pero es que la Escritura dice que se le llamó en tal sitio, se le llamó cristianos por primera vez. Eso es una malísima traducción. Esa palabra cristiano no aparece en la Escritura. Se le llamó Talmidín, seguidores del Mashiach, en Antioquía, por primera vez. Así que esa traducción que tienen ustedes está basada en una mentira para hacerles creer que el cristianismo que ustedes creen viene del tiempo de Yahshua, de los apóstoles. Pero es una aberrante mentira, que la historia lo corrobora, que todo el mundo lo sabe. Pero parece ser que hay miles y de millones de cristianos en el mundo que no quieren saber la verdad porque se sienten cómodos donde están. Por eso yo hago estos vídeos y otros hermanos de nuestras comunidades hacen otros vídeos, otro tipo de enseñanza, porque estamos todavía recibiendo a esas ovejas perdidas de la casa de Israel que aún tienen que entrar en el redil, y que sabemos que en breve se va a cerrar esa puerta y las que están viniendo la estamos atendiendo con el mismo amor que nosotros fuimos atendidos cuando vinimos. Cualquier cosa que ustedes puedan necesitar, tenemos una página web www.caminoayahweh.org, donde pueden descargarse la escritura restaurada, una escritura que está basada en los manuscritos del Qumrán, que está basada en la Peshita del siglo II, no del siglo IV, porque ya estaba manipulada en el siglo IV, pero sí también por los escritos de los discípulos de los apóstoles, que escribieron muchas cartas, como por ejemplo Clemente de Roma, que esa carta que él escribió a Roma nunca se aceptó por Roma, porque lo que dice ahí va en contra de los intereses de esa nueva religión, y la quitó del canon. Pero nuestros hermanos del primero, segundo y tercer siglo las tenían como palabra inspirada. Él lo consideraban como un pastor que enseñaba y que estaba inspirado. Y nosotros la hemos restituido, como hemos restituido el libro de Enoch, el de Yashar, el profeta Yashar, como hemos establecido los dichos de Yahshua, de Tomás, porque eso Roma no le interesó, porque va en contra de toda su jerarquía. Pero si estaban ahí y los apóstoles y los discípulos hablaban de ello y lo consideraban, ¿quiénes son ellos para quitar y para cambiar y para hacer lo que hicieron? No son nadie, absolutamente. Y si tienen alguna autoridad es porque ustedes aún se la siguen dando. Pero el día que ustedes le quiten esa autoridad, esa torre, esa Babilonia la grande que hay en el mundo, porque todo imperio de religión falsa que basan sus fe en traducciones hechas a partir del siglo III y IV son falsas en todas sus facetas e integridad. Así que cualquier cosa que ustedes puedan, diríjanse a la comunidad internacional israelita de Yahshua Silo para poder pedir información. Nosotros no cobramos por compartirles la escritura. Todos los manuscritos, todas las escrituras, todos los miles de estudios que tenemos que están en PDF. Es un trabajo que hemos elaborado para ustedes. Lo estamos entregando de forma gratuita. Nosotros no tenemos ni diezmos, no existen los diezmos entre nosotros. Con eso les digo bastante. Nuestro interés no es en nada, porque nos vamos. Nada de lo que hemos traído en esta tierra nos vamos a llevar, y donde vamos está todo preparado ya para nosotros, todo será nuevo. Entonces no tenemos apego por las cosas materiales, no queremos nada material, ni tampoco queremos tu dinero, porque ¿para qué queremos dinero? Para edificar iglesias, ministerios,
estamos en el tiempo del fin, quedan muy pocos meses para ser recogidos y lo que queremos hacer es prepararnos para recibir al novio, para recibir a nuestro Adón Yahshua HaMashiach y para que el cumplimiento de las profecías sean reales en nuestra propia vida. Esa es nuestra esperanza hebrea israelita y esa es la que compartimos y queremos enseñar para cada uno de ustedes. Así que en los próximos vídeos seguiré hablando. Quiero sacar el tema de la Trinidad, del por qué creemos que Yahshua, el Hijo de nuestro Padre Celestial, no es Elohe, no es para ustedes Dios, para que ustedes lo puedan entender y puedan tener también en sus manos una traducción correcta, donde Roma no haya metido la mano, donde la iglesia cristiana, los teólogos cristianos, los traductores cristianos, las sociedades bíblicas cristianas que viven por el negocio y para el negocio, no hayan metido la mano. Que el Elohe de Israel, Yahweh Sebaot, en el bendito nombre de su Hijo, Yahshua HaMashiach, bendiga a cada uno de ustedes, sinceros que buscan la verdad. Shalom.